Chicos, ¿qué tal están? Espero y se encuentren súper bien, que la estén pasando muy tranquilos en sus casas. Yo me encuentro bien contenta de tenerte aquí en mi canal de la magia de Jane. Hoy vamos a hacer la lectura para el signo de Capricornio, así que si eres Capricornio o tienes tu sol, luna, ascendente o medio cielo en este signo, pues te aconsejo que te quedes a ver esta lectura. Igual si no eres Capricornio, pero quieres ver qué es lo que va a andar haciendo tu Capricornio favorito, pues también te puedes quedar a ver este video. Y siempre recordarles que es una lectura general que no puede vibrar con todas las personas en signo de Capricornio. Pero si sientes que no vibras con esta lectura, checa tu carta astral para que veas cuáles son los demás signos que tienes y también los vayas a ver, porque puede que estés vibrando más con aquellos signos. Ok, dicho esto, comencemos la lectura. Ok, Capricornio, comenzamos tu lectura con este 6 de oros en posición invertida y tu primer arcano mayor del carro en buena posición. Ok, aquí se te viene a resolver algo en aspectos económicos, es decir, estás abriendo con muy buenas cartas porque me está hablando de una situación que estaba por ahí estancada en cuestiones monetarias, pero que se viene a resolver para este mes de abril. Si te fijas, este arcano es un doble 3, es decir, es un arcano ambivalente entre equilibrio y alternativa, ¿sí? Aquí, como la carta está invertida, pues nos habla de que nos hemos quedado sin alternativas y que también tenemos un desequilibrio, o que tenías un desequilibrio porque el arcano mayor del carro pues viene a resolver esto, ¿ok? Aquí puede que hayas prestado dinero en un pasado o igual invertiste algo, pero esta carta trae implícita una cuestión de ambición, ¿ok? Entonces, hay una persona que se quiso pasar contigo y que tú a lo mejor de una forma generosa, de una forma sin meditarlo tanto, sin reflexionar, pues prestaste ese dinero o le ayudaste en alguna forma, ya sea económico o también podemos hablar, ¿por qué no?, de haberle prestado a lo mejor algo material, ¿no? A lo mejor un inmueble o cualquier cosa que tenga que ver pues con estas cuestiones materiales. Entonces, como que esto no te dejaba descansar o te tenía un poco preocupado porque tuviste que accionar algo acá, ¿sí? Acuérdate que el arcano del carro nos impulsa a hacer, ¿sí? Es como un carro que va en movimiento, por lo que también puede que le esté dando movimiento a las cosas estancadas, ¿sí? Aquí algo estaba estancado, las cosas como que no salían acá, ya estabas así como medio deprimido, medio aplatanado ahí en tu casa y de repente se te ocurrió algo, se te ocurrió una idea y como que te aventaste a, ¿sí? Pero, ¿de qué forma? Bueno, de la forma más inteligente, porque acuérdate que el color amarillo en los arcanos pues nos habla de mucha inteligencia, es decir, supiste manejarte con esta persona o con estas personas para que se dieran a arreglar este asunto, ¿sí? A lo mejor te daba pena, a lo mejor dijiste, no, pero es que me da pena recordarle o me da pena decirle, pero pues lo tengo que hacer, sí, porque había una situación probablemente familiar que tenías o que tienes que resolver y que se necesitaba este recurso o esta cosa material para que la situación pues se resolviera acá, ¿no? Ahora, como tenemos al 10 acá de este lado, al 10 de copas, pues puede estarse relacionando con una persona de tu familia o con un amigo o con una pareja, ¿ok? Pero obviamente están implícitas las copas, por lo que estamos metiendo ahí los sentimientos, relacionando toda la emotividad, por lo que puede ser una persona con la que compartas pues ciertos lazos de amor, ¿ok? Como te digo, un amigo, un familiar o una persona pues que quieras, ¿no? Y ahora fíjate, voy a sacar el primer complemento, que es el arcano mayor de la estrella. Es una carta fabulosa. Significa que esta situación se te va a resolver simplemente porque va a ser un mes de bastante fortuna, bastante buena suerte. Hay una conexión cósmica por ahí muy fuerte que te va a ayudar bastante, ¿sí? Es decir, es verdad, tuviste que accionar acá algo, tuviste que dar como que un empujoncito para que las cosas se resolvieran, pero también
está jugando un papel importante la buena suerte, la fortuna. Es una carta de mucha calma, es una carta de mucha tranquilidad que te va a dar mucha paz. Ahora sí, como quien dice, descansas de esta situación que a lo mejor ya tenía tiempo que no se resolvía. Ahora, independientemente de todo, si no es tu caso acá, Capricornio, va a haber sí o sí una buena entrada de dinero para este mes de abril. Así que si te sentías como que apretado en cuestiones materiales, en cuestiones económicas, no te preocupes, Capricornio, porque para este mes va a haber esta entrada de dinero que te va a quitar un peso de encima y te va a dar mucha paz, mucha tranquilidad acá con la estrella, ¿sí? Es un arcano mayor, así que va a estarte rigiendo todo este mes de abril. Te vas a sentir así como que bien conectado con Dios, bien conectado con los astros, pero sobre todo con muy buena fortuna, así que va a ser un muy buen mes para inversiones, va a ser un muy buen mes para prestar dinero otra vez, claro que sí, pero pues checa ahora sí que pues, la persona sí sea de confianza y te vaya a pagar, ¿ok? Entonces, este dinero te va a caer como anillo al dedo, ¿sí? No estamos hablando de virus ni nada, porque pareciera que había una situación que te preocupaba, ¿sí? Principalmente en cuestiones familiares, ¿sí? Necesitabas como que este dinero para poder avanzar o para poder accionar a algo, ¿sí? Puede ser a lo mejor que estuvieras construyendo algo o que necesitaras pagar muchas cuentas, pero te va a venir a alivianar bastante, Capricornio, así que pues enhorabuena. Ahora, acá como te digo puede ser una cuestión familiar porque tenemos a la carta de la familia y número 10 que también pues nos habla, ya sabes, de cerrar un ciclo con una persona, ¿sí? Entonces aquí hay que tener algo porque se puede terminar una amistad, se puede terminar una relación familiar o una relación de pareja. Sí, yo lo veo más familiar porque pues es la carta de la familia y es que abajo tenemos a este caballo de espadas, ¿sí? Entonces, puede haber un conflicto acá familiar o puede también estar relacionada con esto que se estaba resolviendo acá. Entonces, puede ser una situación independiente o puede estar relacionada con esto porque, como te digo, tenemos a las espadas acá y todas las espadas pues van relacionadas con conflictos, relacionadas con disputas, relacionadas con luchas. Y pues viene este caballo a toda velocidad que viene súper asertivo, pero también súper agresivo, ¿ok? Entonces aquí puede haber una situación que se venga a presentar a nivel familiar donde haya una disputa o haya algún conflicto, pero seguro que va a ser una situación rápida. Porque si te fijas, el caballo de espadas pues es bastante rápido. Yo creo que es el más rápido de todos los 4 caballos en el tarot. Y pues también suele ser un tanto impertinente, ¿sí? Y entonces, como te digo, puede ser que se vaya a dar esto de forma rápida, ¿sí? Cuando menos te lo esperes, a lo mejor este conflicto ya va a estar bastante prendido, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí con este caballo de espadas. Ahora, también me puede estar hablando de una persona en signo de aire, ¿sí? Acuérdense que las espadas tienen que ver con todos los signos de aire, por lo que podemos estar hablando de un Géminis, de un Libra, de un Acuario, ¿sí? Pero este caballo siempre va a anunciar separaciones, conflictos, ciertas luchas acá con este caballo, ambientes hostiles y desuniones, ¿sí? También son cambios, por eso te digo, ten cuidado acá en cómo te manejas con tu familia, ten cuidado cómo te manejas con tus amigos, con tu pareja, ten prudencia a la hora de hablar, ten prudencia a la hora de emitir ciertas opiniones, porque acuérdate que las espadas nos están hablando del lenguaje, ¿sí? Entonces puede que estemos diciendo cosas a lo mejor sin pensarlas. Ok, ahora como complemento tenemos al número 9 de espadas y también son espadas. Aquí me gusta que te esté saliendo este número 9 porque significa que termina la angustia, ¿sí? Como te digo, termina, yo creo que esta situación de acá con el número 6 que hablábamos de esta sensación de que, ay, es que no se me resuelve, me siento un poco angustiada, porque si vemos la carta en buena posición, pues vemos una persona que está angustiada, que no puede dormir, que tiene ansiedad, pero como está invertida, eso se termina y se terminan las pesadillas, la confusión, pero abajo está este caballo de espadas, ¿sí? Esta es la clave para que esto se resuelva, ¿sí? Puede ser que tú hayas tenido que entrar o meterte en los zapatos de caballo de espadas y de forma rápida irte hacia la acción, ¿sí?
Porque fíjate, ya tenemos aquí dos arcanos que nos están hablando de acción, de aventarse al ruedo y de no titubear, ¿sí? Es decir, ambos van con mucho valor, con mucha rapidez a resolver una situación, ¿sí? Y puede ser que al accionar esto, pues haya habido este cierto conflicto. A lo mejor le prestaste a un familiar o le prestaste a un amigo algo y hayas tenido que reclamar, ¿sí? Pero pues definitivamente se acaba aquí la angustia y se acaba la ansiedad y la incertidumbre. Pero yo siento que se resuelve todo bien porque pues tenemos la estrella, ¿sí? Esto te va a estar dando mucha tranquilidad. Ok, una disculpa acá porque puse esta carta en posición invertida, no me di cuenta, pero la carta salió en buena posición, ok, bueno. Cerrando el paréntesis, pues vámonos con la segunda quincena y tenemos aquí este 8 de bastos en posición invertida y este 10 de espadas en buena posición. Ya la había cajeteado acá con esta carta, una disculpa, pero bueno, acá este 7 de bastos cuando viene invertido pues nos habla de retraso, ¿sí? Y cuando viene en buena posición vemos a unos bastos que van en el aire y estos bastos ya van a caer, ¿sí? Tarde o temprano van a caer, ya está el objetivo ahí, ya está la meta bien puesta y los bastos están en el aire, es decir, no hay nada que lo pueda evitar, ¿sí? Es decir, nos está refiriendo a situaciones que tarde o temprano van a explotar, tarde o temprano tienen que pasar porque pues no hay nada que los pueda detener, ¿sí? Cuando viene invertido simplemente la situación se retrasa, pero es una situación, como te digo, que tarde o temprano se va a dar, ¿sí? ¿Y de qué estamos hablando acá? Bueno, estamos hablando del final de algo, ¿sí? Obviamente son espadas, estamos hablando de algo pues un tanto doloroso, un tanto de conflicto, porque si te das cuenta ya es un número 10, es el final de algo, el final de un ciclo, pero pues nos puede estar refiriendo el final de una amistad, el final de un trabajo, de muchas cosas, ¿no? Nos puede estar diciendo, pero pues al fin y al cabo es un final doloroso, ¿sí? Es decir, aquí ya la persona ya yace en el suelo, ya está muerta, ya no puede sufrir más, pero pues eso es bueno porque cuando las cosas terminan pues comienzan otras, ¿no? Comienzan las cosas nuevas que pueden ser pues mucho mejor para nosotros. A veces nos aferramos a situaciones o a personas y no queremos que las cosas terminen a pesar de que ya sabemos que tienen que terminar porque ya las cosas pues no están bien, ¿ok? Pero bueno, entonces aquí, ¿qué se viene atrasando? Bueno, pues pareciera que es la relación con una persona en signo de aire. Como te digo, podemos estar hablando de esta misma persona, aquí simplemente lo teníamos como caballo de espadas. Aquí ya está como reina de espadas, ¿sí? Pero igual estamos hablando de una persona en signo de aire. Libra, Acuario, Géminis. Aquí lo que nos está diciendo es que se enfrió esta relación con esta persona. Puede ser que sea una persona inteligente pero fría, demasiado asertiva en sus comentarios, que al momento de emitir opiniones, esas opiniones sean un tanto frías y muy asertivas y pues tiendan como a lastimar un poco, sobre todo porque parece que no tuviera tacto para decir las cosas o para emitir esas opiniones, ¿sí? Pero pues simplemente pareciera que esta persona así es su forma de ser. Es simplemente fría y pues no puede cambiar o no ha intentado cambiar o simplemente no quiere cambiarlo, ¿sí? Pero es una persona que pareciera que te está señalando ciertas cosas o como que te quiere imponer ciertas reglas, como que quiere que las cosas sean a su modo. Y podemos hablar tanto de una persona que sea de tu núcleo familiar o puede ser una pareja o puede ser un amigo, ¿sí? Yo me voy más porque es un familiar, porque tenemos acá, como te digo, a la carta de la familia. Pero es una persona con la que estás teniendo este conflicto, ¿sí? Que tarde o temprano, como te digo, iba a romperse acá. A lo mejor ya tenía muchos años sometiéndote a esta persona, queriendo que hicieras como que las cosas a su modo. Y mientras eso sucedía, pues la relación se fue enfriando cada vez más, no sé, se sumaron pequeños detallitos y como que ya acá termina esta relación, ¿sí? Porque fíjate que tenemos acá a este arcano mayor de el Papa o el Sumo Sacerdote que viene en posición invertida. Y aquí lo que nos está diciendo pues es rebelarte contra, ¿sí? Te estás rebelando contra esta persona. Aquí ya estamos hablando de tus propios ideales, de lo que realmente quieres, de cosas a lo mejor que no te parecen de esta persona y como que dices, no, es que a ver
ya estuvo bueno, ya no me gusta cómo me estás tratando de someter. Ahora sí que, pues si quieres hacer las cosas así, hazlas a tu modo, yo lo voy a hacer a mi modo. Y ya estás tú acá como reina de pentáculos invertidos, ¿sí? Ahora, obviamente aquí estamos hablando de ti porque los pentáculos me están hablando de todas esas personas en signo de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio, obviamente eres tú, la que está aquí o el que está acá en forma de reina de pentáculos. Ya le estás dando la espalda a esta reina y te estás rebelando, ¿sí? Ya vas contra lo establecido y ahora sí como que te apegas a lo que realmente quieres, ¿sí? Ahora voy a sacar el último complemento y tenemos este 7 de pentáculos invertido. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque me está hablando de pérdidas, ¿sí? Principalmente económicas. Puede que no estés meditando bien qué es lo que vas a hacer o hacia dónde te quieres dirigir, ¿sí? Aquí hay que entender algo importante de esta reina, ¿sí? Esta reina no está en mala posición, está en buena posición, es decir, no es una persona mala, digamos que a lo mejor tiene su forma de ser o su forma de pensar, pero obviamente no te está hablando en mala onda, no te está queriendo perjudicar con lo que te dice, simplemente es un tanto dogmático, un tanto ultraortodoxo tal vez en su forma de pensar, por lo que yo te aconsejo que escuches a esta persona, antes de terminar esta relación, escuches a esta persona y trates de arreglar esta situación, ¿ok? Porque me parece una persona sensata, ¿sí? Acá tal vez te estás exaltando un poco, haciendo cosas que tal vez no sean muy beneficiosas o simplemente sean irreflexivas, como que no lo estés pensando tanto, ¿sí? Y eso puede llevarte a lo mejor a pérdidas económicas acá con este 7, porque pues realmente no estás reflexionando con profundidad, Capricornio, ¿sí? Ahora, de este lado tenemos a estos arcanos mayores grandiosos que están en buena posición. Es decir, abril va a ser un mes de mucha suerte para ti, Capricornio. Entonces, aquí simplemente hay que voltear al Papa, ¿sí? Hay que invertirlo. Porque el Papa lo que te está diciendo es que no te salgas de lo tradicional, no arriesgues en estos momentos. Si tú quieres hacer una inversión o quieres arriesgar cierto dinero, hazlo de forma tradicional, no estés probando nuevas cosas, que no sé, que mira, que métete al Bitcoin o no sé cómo se llaman, o mira, invierte acá en esto, o sea, situaciones así que no conozcas realmente, que no tengas la certeza de cómo funcionan. Abstente, Capricornio, por favor, porque puedes estar perdiendo dinero para esta última semana de abril, ¿sí? Piensa bien qué es lo que vas a hacer y voltea a este sumo sacerdote. Es lo que te está diciendo el sumo sacerdote. Te está diciendo, a ver, haz las cosas de forma tradicional, porque si no lo haces acá, si te estás como que revelando y haciendo cosas demasiado exóticas o que no conoces, pues puedes perder. Puedes perder principalmente dinero, ¿no? Pero me puede estar hablando de pérdida de otras cosas. Así pues, eso es todo de mi parte. Espero que te haya gustado esta lectura, pero que principalmente te haya ayudado. Te mando un abrazo súper grande, muchas bendiciones, pero principalmente te mando mucha magia para tu vida. Hasta la próxima, chao. Si el video te ha gustado, te agradecería mucho que le dieras like, lo compartieras y te suscribieras a este canal. No olvides activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si quieres una lectura personal, envíame un mensaje. Estaré dejando mi correo en la caja de descripción. Sígueme en todas mis redes sociales para que estemos más cerca. Te mando mucha magia y toda la buena vibra. Hasta pronto, bye.